más jóvenes, chicas y chicos, que bueno, ya estamos hoy, creo, en el número 15, ¿no? Es ya el último, estamos finalizando la temporada. A ver, el episodio pasado y terminamos con algo súper especial porque tenemos un 4x1, ¿no? Mejor que me falle a mí y no con los oradores que vienen ahora. Ahí vamos. Ahora. Ahora sí. Miren, se caen las tablas, todo. Ahí va. Ahí va. Muy bien. Decíamos que estos últimos son muy especiales. Hemos seleccionado de los 31 alumnos de Casa Bíblica 8 y los hemos dividido en 2, 4 y 4. Estos son los últimos 4 que van a estar exponiendo, ¿no? Los hemos elegido en base a la anotación que han sacado y también a la votación que los mismos alumnos han hecho. Así que ellos nos van a traer una reflexión, ¿no? Acerca de temas espirituales que nos van a hacer pensar, ¿no? Todos han tenido un muy buen desempeño, pero bueno, todos no podían dar porque hubiéramos estado muchísimo tiempo para hacerlo. Así que ya desde el principio le damos las gracias por el acompañamiento que han hecho y sin otra vuelta, sin otro particular, ¿no? Vamos a recibir a la primera de las expositoras que tenemos en esta preciosa noche, así que con un fuerte aplauso recibimos a Camila. Bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien, que se sientan bienvenidos en este espacio que creamos, que es un honor estar acá. Lo que les quería compartir hoy se titula Ayuda, estoy angustiado. Pero antes de empezar a exponer este tema, quería contarles que tengo una teoría que dice que las personas se pueden dividir en 2 grupos. El primer grupo son esas personas que cuando están por dormirse y sienten que tienen hambre y sienten que la panza les está hablando en algún idioma extraño, deciden dormirse igual. No les importa, no importa que tengan hambre, no importa más el cansancio, importa más dormir. Y el otro grupo de personas en el que siento que se divide el mundo son esas personas que cuando tuvieron un día cansador, hicieron de todo, están por dormirse, están tapaditos, contentos, y la panza les empieza a hacer ruido, no piensan 2 veces en levantarse e ir a la heladera y buscar qué sobró del día. Yo personalmente me identifico un poco con este segundo grupo. No creo que sea muy sano, la verdad, y en Casa Bíblica se me complica, pero a mis papás no les prometo nada del año que viene. Resulta que en la Biblia hay una persona que tuvo mucha hambre y mucho sueño. Esta persona se llamaba Elías. Elías fue un gran profeta del Señor, fue un hombre de Dios. Dios lo usó para grandes victorias y grandes proezas. Dios usó a Elías para volver el corazón de Israel a él. Dios usó a Elías para derrotar profetas que iban en contra de lo que el pueblo de Israel creía. Dios lo exaltó y lo usó, habló por medio de él. Pero un día, después de tener una gran victoria de estas, Elías fue amenazado por una mujer que lo quería matar. Esta mujer dijo: que me castiguen si no lo mato mañana a esta hora. Lo necesito matar y estoy dispuesta a darlo todo. Y este hombre que Dios había usado, que unas horas antes estaba en una gran victoria, tuvo mucho miedo y se sintió muy angustiado. Elías, ante esta gran amenaza, huye al desierto, solo, angustiado, con mucho miedo, con mucho cansancio y con mucha hambre.
Elías, después de caminar todo un día y llegar a un arbusto en el medio de del calor del desierto, clama a Dios y dice: estoy harto, Señor, quítame la vida. Podemos ver que Elías no tuvo miedo de abrir el corazón y gritó esto, proclamó al Señor: estoy harto, prefiero morirme antes que seguir viviendo esto. Después de decir esto, Elías se durmió. Pero en medio de ese desierto, algo extraordinario pasó. Un ángel descendió y lo tocó, lo despertó. Cuando Elías se despierta, lo primero que ve es, en ese desierto, en esa soledad, un pancito y una jarra con agua. Me parece increíble cómo este Dios soberano, todopoderoso en el que creemos, es también este Dios de detalles, de un pancito y una jarra con agua. Este ángel le dice a Elías que coma, que beba, él lo hace, vuelve a dormirse, el ángel lo vuelve a despertar y le dice: come un poquito más porque nos queda un largo camino por recorrer. Elías come y las fuerzas se le renuevan. Empieza un viaje lleno de victorias y lleno de un montón de cosas que el Señor tenía preparado para él. En Casa Bíblica, estos últimos meses, aprendí este concepto de no preocuparse y ocuparse de las cosas. Y en un pasaje, en Filipenses 4, del 6 al 7, dice: no se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entendí que hay cosas que con nuestras fuerzas, que con nuestros esfuerzos, no podemos lograr. Entendí que hay cosas que, sí, nos dan miedo, pero a veces no podemos hacer nada. Y entendí la importancia de que a veces hay que ocuparnos de invocar a este Dios. Hay que ocuparnos de presentar nuestras peticiones antes que preocuparnos. Y hoy les quería dar 3 herramientas para hacer esto, para poder empezar a aprender a hacer esto. La primera es que vemos que Elías abrió su corazón a Dios. Decidió dar sus cargas, decidió pedir, decidió en medio de esa angustia clamar al Señor, abrió su corazón. Y hay un salmo, en el Salmo 50, versículo 15, que dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Esta es una promesa que nos llena de vida, que nos llena de esperanza. Y con este punto les quería contar algo que me pasó hace un tiempito en Casa Bíblica. Resulta que en medio de mucha Biblia, muchas clases y un poco de metegol, el tiempo se paró, porque me llegó la noticia de que una prima tuvo un intento de suicidio. Esta prima, una joven adulta con 2 hijos muy chiquitos, conociendo del Señor, tuvo un intento de suicidio. Y en ese momento, en ese parate del tiempo, mi corazón se angustió un montón, porque sentía que desde mi lugar no podía hacer nada. Sentía que desde donde estaba no iba a poder cambiar la situación. Por más que lo quiera, por más que lo intente, por más que usara todas mis fuerzas, era algo que yo no podía hacer. Y ahí clamé, y ahí oré, y ahí ayuné. Junto con toda mi familia empezamos a orar, y resulta que unos días después, un viernes, había una noche de gloria, unción y milagros en esta casa. Y por la misericordia de Dios, mi prima pudo venir. Ese día, ella tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús y su vida cambió por completo, gracias a Dios. Hace casi 2 semanas, mi prima se bautizó y después presentó a sus 2 nenes en esta iglesia. Y le doy toda la gloria a Dios. Y sé que Él escuchó mis peticiones, sé que Él vio todo eso. Y
Lo amo por esto. El segundo punto tiene que ver con decidir reconocer quién es Dios. En el Padre Nuestro, Jesús empieza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificados sean tus nombres. Y siempre pienso en esta parte de la oración en cuáles son los nombres de Dios. Y hoy les quería contar sobre 3 características del corazón de Dios. Dios es Jehová Jireh, que significa el Dios que provee. Este es un atributo de su corazón. Dios es Jehová Shalom, que significa Dios es mi paz. Dios es Jehová Rafa, que es el Dios que sana. Decidimos reconocer esto y amamos estas cualidades de su corazón. El tercer punto tiene que ver con agradecer aun cuando no encuentro la respuesta, aun cuando todavía la situación está igual. Tanto en Salmos como en Efesios encontré este principio de honrar y de agradecer. En los 2 versículos habla sobre esto. Y la verdad es que no sé cómo Dios te va a responder a vos. No sé cuál va a ser la respuesta que tiene para vos. Pero sí sé que fiel es el que hizo la promesa. Sí sé que Él sabe lo que necesitamos, aun cuando sea un pancito con agua o un milagro sobrenatural o que podamos controlar nuestras emociones o alguna situación cotidiana que tengamos, nuestro cansancio. Sé que Dios nos va a responder porque es una promesa. También sé que Dios ama a los Elías. Dios ama a los hambrientos, Dios ama a los angustiados, Dios ama a los que eligen humillarse y darle la gloria a Él. Dios amó tanto a Elías que antes de que él muriera de forma natural, se lo llevó al cielo con él, que es una historia para otro día, pero sabemos que Dios ama estos corazones humillados, estos corazones que deciden honrarlo, que deciden clamar a Él y que deciden creerlo. Y hoy te invito a que, como Elías, no importa cuál sea tu situación, clames a este Dios sobrenatural, aun cuando hay cosas que nosotros no podemos hacer por nuestras fuerzas. Muchas gracias. Esto es todo. Amén, amén. Viene con tutti hoy, ¿eh? Muy lindo, muy bueno, ¿eh? Este pancito, si me lo dejan acá, como Elías voy a estar, ¿eh? Muy bien, bueno, muchas gracias, ¿eh? Una bendición. Todavía tenemos 3 oradores, oradoras más. Así que no queremos demorar tampoco muchísimo más, ¿no? Porque habría cosas hermosas que decir acá. Pero qué lindo poder descansar en un Dios que tiene cuidado de nosotros, aún en los momentos más tremendos, de mayor angustia, de mayor ansiedad, de mayor depresión. Él está atento, Él nos quiere y Él siempre nos tiende la mano, ¿eh? Muy bien, vamos a recibir entonces a nuestra próxima expositora, que es Meli, ¿no? Con este fuerte aplauso. Bueno, bienvenidos a todos. Bien, el título de mi prédica es Combate y Conquista. Y para empezar me gustaría pedirles que me acompañen en la lectura de 1 de Corintios 6:12, donde dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto fue escrito por Pablo, uno de los discípulos de Jesús, en una de sus tantas cartas a la iglesia, la cual, bajo el criterio de todo me está permitido, se valía de su libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Pablo les recuerda que cuando uno es permisivo con el pecado se está dejando dominar por él. Y este es un estado de esclavitud del cual Jesús nos libró a precio de sangre. Bien. Veamos qué es el dominio. Según la Real Academia Española, es el poder que alguien tiene de usar y disponer de lo suyo.
Sería como la capacidad de ejercer poder sobre algo a disposición porque eso me pertenece. Quiero que presten atención al final del versículo donde dice: mas yo no me dejaré someter al poder de ninguno. No está diciendo no me dejaré someter por ninguno, sino no me dejaré someter de ninguno. El de denota pertenencia. Yo soy de nacionalidad argentina. Yo soy hincha de tal club, marido de, mujer de. El de denota pertenencia. Cuando nosotros nos enfrentamos a un poder como el del pecado, nosotros nos sometemos a eso o eso se somete a nosotros. Le pertenecemos a eso o eso nos pertenece a nosotros. El tema central del versículo es la dominación. Y de lo que yo hoy les quiero hablar es respecto a ¿qué te domina? En mi adolescencia yo empecé a experimentar desórdenes alimenticios, anorexia y bulimia. A lo largo de los años, con ayuda médica y psicológica, aprendí a convivir con esto de forma equilibrada. Pero cuando conocí a Dios y empecé a tener una relación más íntima con Él, me di cuenta que cuando yo escuchaba esa voz en mi cabeza que me decía que no coma eso, que coma menos, que haga más ejercicio, y la obedecía, yo me estaba sometiendo a un poder ajeno. Nosotros como cristianos tenemos que estar solo bajo el dominio de Dios. Nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestros pensamientos tienen que estar rendidos ante Él. Y cuando hay algo que ejerce influencia sobre tu vida y no es Dios, ahí es cuando hay que combatir y conquistar. Te pregunto, ¿qué te está dominando? ¿Hay algo o alguien que está ocupando el lugar de Dios en tu vida? Esto es importantísimo. Entre otras cosas, si es que crees que hay algo, te invito a que te tomes el tiempo y te preguntes qué es. Entre tantas cosas que puede ser un trabajo demandante, puede ser una persona, una relación, puede ser un vicio, una ideología. ¿Contra qué te tenés que enfrentar? En 1 Samuel capítulo 17, la Biblia nos relata un enfrentamiento, que me viene bien para ejemplificar de lo que les quiero hablar. Para ponerlos en contexto, es una batalla que se da entre el pueblo de Dios, Israel, representado por David, un pastor de ovejas, contra la fuerza enemiga, los filisteos, representados por Goliat, un guerrero de gran tamaño. Los primeros versículos del capítulo nos comienzan hablando de quién era Goliat. Nos dicen que era un gigante, que llevaba una armadura grande y pesada, que iba armado y acompañado por un escudero. Cuando Goliat se presenta ante el pueblo, éste les impone un desafío. Y quiero que presten atención a lo que él les dice. Traigan a uno que venga y que se enfrente contra mí. Si él me vence y me mata, nosotros le serviremos a ustedes. Si yo lo venzo y lo mato, ustedes nos servirán a nosotros. ¿Le pertenecemos a eso o eso nos pertenece a nosotros? Impone un desafío que probaría quién de los dos es el que tiene más capacidades para vencer, y el que venza dominará. Ahora bien, cuando esto acontece, David era un jovencito, un pastor de ovejas. Pero al oír al gigante desafiar el pueblo de su Dios, sintió un celo que lo impulsó. Se dirigió ante Saúl, que era el rey en ese momento, y le dijo: yo iré a pelear contra él. Saúl lo mira, ve que solo es un niño, y le dice: no eres más que un muchacho, mientras que Goliat ha sido un guerrero durante toda su vida. Y lo que Saúl decía era verdad. David no era más que un niño, y Goliat un guerrero experimentado. Pero lo que Saúl no sabía era que David había cultivado una relación de amor y confianza con Dios. Él le responde: yo cuido las ovejas del prado de mi padre, y cuando un oso o un león vienen y se llevan una oveja del rebaño, yo peleo, y si el animal ataca, lo mato. El Dios que me libró de las fieras del campo no me dejará ni me abandonará cuando me enfrenta al gigante. Y es que no se trata de quién sos vos, de quiénes somos nosotros, sino de quién es Dios, de quién es tu Dios, a quién le servís, porque de Él viene tu poder. David entendía que un rey no se salva por sus muchas fuerzas, no se salva por sus ejércitos, ni los valientes se libran por sus fuerzas, que el resultado lo determina Dios. Así que va, toma un par de piedras, toma una honda y enfrenta al gigante. Tú vienes a mí con lanza, con espada y con jabalina, pero yo
Vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, mi Dios, el Dios de mi pueblo. Y si el Señor es tu Dios, vas a ir y vas a enfrentar eso. Vas a pelear esa batalla. No lo vas a hacer con lanza, no lo vas a hacer con espada, no lo vas a hacer con un par de piedras o una honda. Vas a ir y lo vas a enfrentar en el nombre de Jesús, quien te dio autoridad sobre todo poder del enemigo. David mata a Goliat. Dios le da la victoria al pueblo por medio de él. Y así como lo hizo con el pequeño cuando se tuvo que enfrentar al gigante, lo puede hacer hoy en tu vida. Si cultivas una relación con Dios, en intimidad y conocimiento, si cuidas con celo lo que Él te dio, lo que Él es, lo que representa, y si pones tu confianza en sus fuerzas, vas a poder ir y vencer en fe. La batalla es del Señor y Él la va a entregar en tus manos. Para terminar, último versículo, en Génesis 4:7, Dios le dice a Caín: si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Y hoy, Dios te dice, tú puedes dominarlo. Muchas gracias. Muy bien, Bueno, impresionante, ¿no? Muy bien, muy bien. Y vieron sin apuntes, sin nada, ¿eh? No, qué memoria, impresionante, ¿no? Bueno, cuando seamos jóvenes vamos a poder predicar así. No, mientras tanto nosotros con apuntes, con todo. Muy bien, y ya pasaron 2. Nos queda el 50% de los oradores de esta preciosa noche. Y según me dijeron, la persona designada para seguir ahora es nuestra niña Sol. Así que vamos a recibir... No es el Sol de México este, no. Muy bien. Bueno, yo, Pablo, lamento decepcionarte, pero sí voy a usar apunte. Bueno, está bien, me parece bien. A mí me sirve. Bueno, saben que yo soy una persona que se suele preocupar bastante por las cosas, en lo que va a pasar, en los problemas, me pongo medio mal. Entonces, cuando tuve que hacer esta prédica, dije, voy a hablar sobre esto. Y me puse a pensar cuál sería una buena forma de enfrentar estos problemas. Y yo creo que es cambiando la manera de verla, cambiando la manera de ver cómo eso nos afecta y cómo eso es que hace que reaccionemos. Entonces, para comenzar, les voy a contar una historia, que es la historia de David. David era un muchacho que fue ungido para ser el rey de Israel, pero pasó mucho tiempo hasta que terminó siendo el rey de Israel. Mucho antes de esto, empezó siendo el jefe de los soldados de los que peleaban para Israel, de los soldados que peleaban para Israel. Y era muy bueno en lo que hacía y tenía éxito, la verdad. Le iba bien. Y a raíz de esto, el rey Saúl, que era el rey en ese momento, le empieza a tener envidia y lo quiere matar. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Te quieren matar. O sea, imagínense que los quieren matar a ustedes. Entonces lo que tiene que hacer es escapar. Escapa muy lejos de su comodidad, de su tranquilidad, de lo que conocía, de su hogar, de su familia, de sus amigos, y se va lejos. En el medio, bueno, pasan muchas cosas, pero lo más importante es que David siguió escuchando la voz de Dios y no dejó que el problema, que era que lo querían matar, lo inhiba y dejó de escuchar la voz de Dios o lo que sea. Entonces, lo primero creo que es algo muy normal es que David tuvo miedo. Sintió temor por su vida, sintió enojo, frustración. Yo supongo que también, qué sé yo, no sé, enojo y decía, ¿por qué me pasa esto? Yo creo que muchas veces nos preguntamos por qué nos pasa algo, ¿no? Yo me suelo preguntar bastante, ¿por qué me pasa esto? Pero todas estas cosas no son malas al principio. El problema está en qué hacemos con eso que nos pasa. ¿Dejamos que nos frene o dejamos
que nos forme y enfrentamos ese problema. Y esto me lleva al segundo punto, que es enfrentar el problema no significa buscar una solución. Significa que no tenemos que dejar que nos frene. A mí me llama mucho la atención que lo primero que hace David es buscar a Dios, confiar en Dios y contarle qué es lo que le pasaba, porque era una persona en la que él confiaba a Dios, y aunque no sabía cómo iba a terminar su problema ni cuándo, porque la realidad es que no sabía lo que iba a pasar en el futuro, siguió confiando en Dios y en la promesa que él le había dado, porque Dios le había dado la promesa a David de que iba a ser rey en algún momento, pero la realidad es que su situación era completamente distinta a la que estaba viviendo. Entonces él se aferró a esa promesa, buscó a Dios y confió en él y en su palabra. Y otra cosa muy importante es que lo buscó para pedirle ayuda y que le dé fuerzas. Hay algo muy importante que me parece bueno destacar, que es que lo primero que hace David, después de sentir temor y eso, es buscar a Dios, como dije. Y en el Salmo 34 dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Yo creo que es un claro ejemplo, una clara evidencia de que David presentó todo lo que le pasaba y todos sus miedos, todas sus angustias a Dios. Y lo reconoció como su protector y como su salvador. Ahí lo dice: salva a los de espíritu abatido. Aunque sufría, buscaba a Dios y le pedía que lo forme. Y acá quiero hacer hincapié porque nosotros podemos tomar dos posturas al enfrentar un problema. La primera es quejarnos, decir, uy, ¿por qué me pasa esto? Y si nos quedamos ahí en esa situación, ¿qué va a pasar? Nada. Porque la situación no va a cambiar sola si nos quejamos y decimos, ay, ¿por qué esto me pasa a mí? No sé qué. No va a cambiar. Porque las situaciones no hacen magia. Nosotros tenemos que cambiar esa perspectiva y ver cómo dejamos que eso influya en nosotros. Tenemos que pedirle a Dios que estas cosas nos formen, nos cambien y que sean algo que moldee nuestro carácter, que es lo que hizo David. Entonces, tengo 3 tips acá, o sea, 3 pasos serían. Buscar a Dios, confiar en Él y pedirle que nos forme. Y tengo algo acá muy importante que no me quiero olvidar, que es que Dios trabaja en nosotros. A través de estos problemas, de estas angustias, Él lo que quiere es que acudamos a Él, que nos quebrantemos y que hagamos que esa situación nos haga depender de Él, para que Él nos ayude y que nuestra vida y el problema esté en sus manos. Porque Él dice que tenemos que confiar en Él para estar tranquilos. Y para hacer un punto final sería, Dios fue formando a David para su propósito. Como bien dije, Dios le había prometido a David que iba a ser rey de Israel. Pero yo creo que muchas de las cosas que le pasaron lo ayudaron para bien. Lo ayudaron para formar su carácter, porque si hubiese arrancado a ser rey cuando era un flacuchito, no creo que le haya ido tan bien como le terminó siendo, que fue uno de los mejores reyes de Israel. Y otra cosa que es muy importante destacar es que David tuvo muchas oportunidades para matar a Saúl. Muchas oportunidades para matar a Saúl. Y la verdad es que si lo mataba, el sufrimiento que tenía, el problema que tenía, se terminaba, porque la persona que lo quería matar no iba a estar más. Pero es muy importante que David ahí no hizo la suya. Confió en Dios y en la voluntad que Dios tenía y entendió que esa no era la voluntad de Dios, que era matarlo, sino que confió en la promesa que le había dado de ser rey y escuchó su palabra y dejó que Dios lo forme, moldee su carácter. Y a raíz de esto hubo una buena consecuencia. Mucha gente le pareció muy bueno lo que había hecho David de no matar a Saúl, aunque no lo entendieron claramente, pero así se ganaron la confianza, porque entendieron que David le tenía mucho temor a Dios y que no iba a matar al rey que Dios había puesto en ese momento.
Entonces, cuando David llegó a ser el rey de Israel finalmente, tenía la confianza de mucha gente. Entonces, seguir la voz de Dios y dejar que Dios lo forme en su carácter y que la situación no verla para mal y no quedarse estancado, sino que dejar que Dios lo forme, tuvo buenas consecuencias. Y bueno, para darle un final feliz a la historia, David, como dije, terminó siendo rey y Saúl muere, pero no muere a manos de David. Muere en una batalla aparte y David queda totalmente desligado de eso. Entonces, porque David tampoco tenía ganas de matar a Saúl, o sea, por momentos sí, pero tenía temor de lo que la gente piense. Entonces, gracias a que confió en Dios y permitirse que Dios lo forme, tuvo el alivio de no tener que matarlo él. Y entonces, bueno, tengo un versículo para el final que es Romanos 8:28, que dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Repito, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Está diciendo acá, claro, la palabra de Dios, la Biblia, que si lo buscamos a Él, que si confiamos en Él y permitimos que Él tome el control, Él va a disponer, va a hacer que todas las cosas vayan para bien, que sean para bien. Ojo, esto no quiere decir que todo nos va a salir como a nosotros nos gusta, como, para pasarla ahí re bien, no. Quiere decir que si confiamos en Él y dejamos que Él trabaje en nosotros, que dejamos que nos forme, todas esas cosas van a ir para el propósito que Él tiene en nuestra vida. Entonces hoy yo los invito a que piensen en esas cosas que los están frenando, esas cosas que capaz que pueden ser cosas que hace mucho tiempo pasan, puede ser una mala relación con un amigo, un problema con un familiar, una enfermedad, un problema en el trabajo, en los estudios, y entregárselo a Dios, pero de todo corazón, sabiendo que Él va a tener eso en sus manos, porque hay algo que a mí me gusta mucho decir, que capaz que los de Casa Bíblica ya están medio cansados de escucharlo, que es que nuestra vida es un rompecabezas. Y nosotros tenemos varias piezas de ese rompecabezas, ¿no? Se ríen, qué malos que son. Pero Dios tiene el rompecabezas completo, o sea, Él tiene todo el panorama. Entonces, si tiene un poder tan inmenso para saber tener todo el rompecabezas completo, ¿cómo no vamos a confiar en Él? ¿Cómo no vamos a estar tranquilos de que Él tiene el control en eso? Entonces, yo creo que a partir de ahora podemos empezar a ver los problemas y las situaciones de otra forma y pedirle a Dios en esas situaciones, en esas angustias, en esos problemas, que nos forme, que nos cambie y que nos dé fuerzas, porque no quiere decir que la vamos a pasar bien. Nos vamos a seguir sintiendo mal porque somos seres humanos, tenemos sentimientos y las cosas nos angustian, pero es diferente vivirlo quejándose o solos que de la mano de Dios, confiando en Él y en lo que va a venir. Así que bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, genias todas, ¿no? Hasta ahora, qué bárbaras, ¿no? Impresionante. No queremos que termine, ¿no? Porque aparte nos tiran 1000 verdades en 10 minutos cada uno. Están súper entrenados, ¿viste? Muy bien, como si estuvieran predicando en el tren entre estación y estación, ¿viste? Muy bien, muy bien. Bueno, es que así fueron las clases, ¿no? Había un tiempo acotado y en ese tiempo acotado tenían que meter toda la historia y lo hacen así de bien. Bueno, geniales. Y vamos a terminar, bueno, con el único muchacho, ¿no? De este grupo de 4, así que recibimos con un fuerte aplauso a Aarón. Hola, buenas noches a todos. Estando acá descubrí 2 cosas. Que ser el último no te saca los nervios, es mentira. Y que si esto fuera salto con garrocha y las chicas fueron la vara, la dejaron allá. Y si yo, que soy edición de bolsillo, ni con un trampolín llego hasta allá. Pero bueno, esto no es un deporte y el premio, el trofeo, la bendición nos la llevamos todos. Y bueno, me toca a mí aportar. Y creo que esta sensación, esta emoción, estos nervios que tengo, creo que todos alguna vez los tuvimos. ¿A quién no le tocó dar una exposición en el colegio, una lección, no sé, de historia, de esas que teníamos terror?
O mismo en las reuniones familiares cuando nos tocaba contar una anécdota, que por un momento éramos el centro de atención y contábamos primero con la emoción de lo que estábamos contando y después con la expectativa del otro, ¿no? Que el otro te preste atención, ¿no? Y que lo que vos tengas tenga valor a la hora de compartir. Pero no todas las sensaciones, no todas las emociones son buenas, positivas. Una vida está llena de buenos momentos, de buenas emociones, pero también de las otras, que también son parte y también las sentimos. Estoy hablando de la tristeza que a veces está acompañada de incertidumbre y también de desesperanza. Y eso es un poco de lo que quiero hablar hoy, por eso llamé la fe después de la fe. ¿Qué hacer cuando perdemos la esperanza? Y para llegar a esa pregunta, para responder esta pregunta, tenemos que ir desde el principio y preguntarnos, ¿qué es la fe? La fe, dice la Biblia en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra versión dice que es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, de movida tenemos que la fe es una certeza, algo seguro. Y no una seguridad que tiene que ver con lo que tengo acá, en lo inmediato, sino una seguridad que tiene que ver con lo que tengo más allá, ¿no? La fe es de alguna manera la esencia por ahí de los cristianos. Este mismo capítulo de Hebreos dice que es imposible agradar a Dios sin fe, porque primero, para agradar hay que saber que existe, o creer por lo menos que existe, ¿no? Es como esa leche materna que tenemos los seres humanos para hablar con Dios, es el idioma de Dios, ¿no? Pero la fe no solo es seguridad, no solamente nos permite tener una relación con Dios, sino que la fe es un regalo. Hay un versículo en la Biblia que me gusta, que resume la obra de Dios, ¿no? Dice, pues habéis sido salvados por gracia mediante la fe, esto no es de ustedes, sino don de Dios. Entonces, la fe con la que nos podemos relacionar con Dios, también es un regalo, es algo de Él, ni siquiera nos podemos llevar ese mérito, ¿no? Ahora, ni bien partimos de esta base de que sabemos qué es la fe, podemos avanzar un poquito más y preguntarnos si se puede perder. ¿Se puede perder la fe? Es verdad que hay algunos que piensan que en realidad sí, que la fe es algo que se puede ostentar por un tiempo, por unas temporadas, y después tiende a menguar cuando se acaba la novedad, bueno, se acaba la fe. Y en realidad, en la Biblia no encontramos nada de eso que hable de una fe como algo necesariamente perecedero. Por eso, el autor de Hebreos, en el capítulo 6, dice, porque es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados, que probaron el don celestial, que tuvieron parte con el Espíritu Santo, una vez probado esto, se aparten, renueven su arrepentimiento. O sea, el autor tenía en la cabeza de, es imposible que una persona que vivió su vida y que una vez se encontró con Dios o tuvo una experiencia con Dios, pueda volver a seguir la vida de la misma manera o dejar atrás. La fe es un viaje de ida, es imposible dejarlo atrás. Lo que no quita que haya circunstancias, haya momentos en la vida que nos lleven por lo menos a tambalearnos donde esté, que nos haga de pronto hacernos preguntas difíciles, cuestionamientos, hacernos preguntas acerca del futuro, ¿no? Generalmente cuando nuestras expectativas de lo que es una vida de un cristiano, lo que es una vida de alguien que hace las cosas bien, o lo que nominalmente está bien, choca con nuestra realidad, por lo general nos queda un bagaje de desilusión, de falta de visión. No vemos nada ni acá adelante ni más allá, no tenemos certeza de nada, ¿no? Y esto no es nada fuera de lo común. Puede producirse por la pérdida de un ser querido, por un proyecto que se truncó, por una relación en la que le habíamos puesto todas las fichas y de pronto se truncó también. Cualquier cosa, cualquier evento, acontecimiento de la vida cotidiana puede desencadenar como un dominó, una serie de cuestionamientos que nos hagan de pronto pensar que perdemos nuestra fe, o al menos decidimos por un tiempo negarla. Y ahora, esta actitud, sea voluntaria o sea inconsciente, ¿no?, que la vida nos lleva a eso, hay que preguntarse si de pronto tiene consecuencias. Y eso es el siguiente punto, que es las consecuencias de perder la fe. Hay una historia en la Biblia de una mujer que su nombre literalmente significaba dulzura. Dice la Biblia que junto con su marido y sus 2 hijos, escapando de la sequía de su país, fueron a una tierra extranjera.
Estando allí, la desgracia los persiguió, el marido se murió y los 2 hijos también. Quedó ella y sus 2 nueras. Era tanta la decepción, tanta el dolor que tenía esta mujer que dijo que cambió su nombre y decidió llamarse Amargura. Estamos hablando de la historia del libro de Ruth, del Noemí, que dijo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amargura, porque el Todopoderoso me ha colmado de amargura. Entonces, podemos decir que cuando atravesamos estos baches, estos momentos de inseguridad, de incredulidad temporal, por así decirlo, es probable que tengamos también una crisis de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Valió la pena todo lo que hice hasta acá? ¿Todo lo que pensé o por lo que me dejé llevar hasta acá? ¿No? Y cuando llegamos cuando lo único seguro que tenemos ya no está más, ¿qué nos queda? ¿No? O de pronto, ¿cómo lo recuperamos? ¿Cómo volvemos a ese primer estado? Y déjame decirte que si estás por ahí atravesando un momento de duda, de bache, o por ahí es la primera vez que se te plantea algo parecido a la fe, es porque hay por lo menos un poco de fe ahí. Hay una semilla chiquita, y de eso quiero hablar. ¿Cómo recuperar la fe? En Mateo 17:20 es un versículo muy famoso que dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, un granito chiquito, le podremos decir a tal montaña, trasládate de aquí para allá y sería hecho. Y sí, es cierto, la fe a veces alcanza para mover montañas, pero la fe también alcanza a veces a mover esa misma montaña piedra por piedra. La fe no tiene que obrar extraordinariamente para hacer fe. Fe es lo que tuvieron las mujeres que fueron a la tumba de Jesús, quizás por lealtad a su maestro, por amor a su maestro, darle la última gesto de honor a su maestro, sin saber que se encontrarían con una tumba vacía. Eso es fe. Capaz a alguno caminar hacia una tumba le significa seguir viviendo cuando ya no hay más un ser querido, cuando hay una silla vacía en la mesa, o cuando a mitad de año decidiste cambiar de carrera y bueno, ahora tenés que organizarte. A veces te toca caminar. Y la fe es eso. La fe no es necesariamente algo extraordinario con rayos y centellas. A veces la fe se trata de caminar. La historia en la Biblia de la apertura del mar empezó porque el pueblo empezó a marchar. Hasta que el pueblo no marchó, el mar no se abrió. Hasta que el pueblo, en otra historia, tenía que rodear una muralla para que la muralla cayera. Y no fue hasta que no dio la última vuelta que esa muralla no cayó. Entonces, a veces se trata de eso, de permanecer. Ese es el mayor milagro. A veces, el mayor milagro al que podemos aspirar es conservar la fe, aunque aparentemente no haya razones para hacerlo. Conservar la fe, aunque en el panorama, ni acá ni allá, vea algo que me produzca seguir o que me den ganas de seguir. Pero permanezco, porque sé que al final no voy a ser defraudado. Así dice la Biblia en Romanos 10:11. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será defraudado. Y si alguno está acá porque lo invitó, fue invitado o piensa que está de casualidad, a mí hay un versículo que me gusta mucho, que no lo puse acá en las placas, que Jesús dice que nadie viene a Él si el Padre no lo ha enviado. Entonces ninguno de los que está acá está por casualidad, ni siquiera porque decidió de antemano venir, ¿no? Entonces creo que hay un propósito y una oportunidad acá de si alguno está pasando, si alguno tiene este bache, está atravesando este túnel oscuro de dudas, de incertidumbre, es momento de tomar ese granito de fe, esa pequeña medida de fe, y empezar a caminar hacia esa tumba y con la certeza, la convicción, o aunque sea la esperanza de que va a estar vacía, porque es promesa de Dios y Dios no se equivoca, de que no seremos defraudados y que esa tumba va a estar vacía. Así que para cerrar, quería hacer una oración cortita, pero efectiva, y que cada uno de pronto piense en lo que lo ha estado apremiando, lo que lo ha estado comiendo la cabeza, y que por un momento se las entreguemos a Dios, ¿no? Así que les pido que me acompañen inclinando sus cabezas y orar. Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que has traído hasta acá. Te pido, Señor, que vos, que conocés la situación de cada uno, las cargas de cada uno, que hoy, Señor, tomes esas cargas en tus manos
y que puedas renovar las fuerzas, renovar las esperanzas, Jesús, que abras las puertas y que muestres las oportunidades que por ahí están ahí, Señor, pero la tristeza o la falta de panorama no nos dejan ver, Señor. Te pido, Jesús, que todo lo que se ha dicho hoy se conserve en los corazones, que los vengan en el momento oportuno a recordar. Te damos gracias por todo lo que vas a hacer y por todo lo que ya hiciste. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Amén. Bueno, fueron todas exposiciones muy lindas, muy bien hechas, pero lo que lo hace bueno a este tipo de espacios es que nos hablan de verdades profundas, reales, que tienen que ver con nosotros. Y bueno, uno lo mira a través de los ojos del ser querido ahora y qué lindo cómo lo hacen, pero también el corazón escucha, ¿no? Y las verdades que ellos soltaron se van clavando acá adentro. Así que si alguna de esas te cabe, abrazala fuerte. No vinimos al teatro, ¿no? Sino que venimos a escuchar verdades profundas. ¿No? Que Dios bendiga, que cada semilla que ellos han sembrado germine en nuestro corazón, ¿no? y haga que produzca cosas buenas. Ya sea que estés acostumbrado a ir a una iglesia o que lo haces esporádicamente, que Dios bendiga mucho esto que has escuchado. No estás acá por casualidad. Quisiéramos que vengan los 4 expositores de hoy, vamos a bendecirlos porque son los últimos ya de este ciclo 2023. Así que bueno, párense ahí, que los vean todos, que vengan los fotógrafos de todos los medios. Ahí está, mirá, qué bien, muy bien. Bueno, y a todos los de la casa vamos a bendecirlos. Y en ellos, a toda esta juventud hermosa que Dios está levantando, ¿no? Para llevar el mejor de los mensajes de la mejor manera. ¿Querés levantar las manos como símbolo de que queremos bendecirlo? Y Padre Celestial, bendecimos a cada uno de estos 4 chicos y en ellos a todos los que vienen, Señor, a todos los que están afilando la espada, a todos los que están largando palabra de bendición. Los bendecimos, Señor, te pedimos que vos los uses para transformar vidas y que en ese proceso sus vidas también sean cada vez más transformadas. Bendecimos al Seminario Casa Bíblica, Señor, donde ellos están siendo formados, a todos los que han pasado, los que vendrán en este 2024, que ya se están empezando a gestar. Señor, bendecimos esta casa de transformación, este hogar donde tu palabra se mueve. Lo hacemos en nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga mucho. Felicitaciones, chicos, chicas. Dios los bendiga. Bueno, pueden tomar asiento. Una cosita más, ¿no? Ya cerrando. Fíjense que en cada asiento hay un QR. Apunten al QR con el celular y ahí te va a salir un formulario para dejar tus opiniones sobre estos chicos y chicas que han expuesto hoy, ¿no? Es el regalo que nosotros les hacemos, ¿no? Opinar, qué nos pareció bien, qué cosas están a mejorar. Fíjate que ahí vos tenés que seleccionar. Están todos los oradores que han expuesto ya en el Innova. Los últimos 4 son ellos. Así que búscalos y ahí calificalos. Y si vas a tardar un ratito, puedes ir al buffet, te compras algo, vas comiendo, pero ya veo que muchos ganaron de mano. Bueno, Dios los bendiga mucho y para Innova van a tener que esperar al año que viene. Si quieren verlos de este año, el canal de Casa Bíblica ofrece todas las prédicas en video para poder recordarlas. El Señor los bendiga mucho y no dejen de dejar su opinión, Chao. Cuando la gente escoge ver que somos una familia, un conjunto de amor, los errores no tienen valor.